La Eucaristía. En cada misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Puede esto ser realmente verdad? Vamos a comenzar viendo la palabra en la Escritura, en el 6º capítulo del Evangelio de San Juan. Jesús tiene una larga conversación con sus discípulos en la que dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí Jesús está diciéndonos que Él nos dará su cuerpo para que lo comamos. Muchos se sintieron desconcertados y no sabían qué decir. Ellos lucharon para aceptar esto, pero decían: ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Jesús pudo retractarse cuando dijo esto, pero no lo hizo. En su lugar, reafirmó lo que había dicho antes: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. La Biblia nos cuenta que como resultado de esta enseñanza, muchos de sus discípulos se fueron y rehusaron a seguirlo. Esto no fue el único lugar en que Jesús dijo estas palabras. Donde Jesús se enfocó nuevamente fue en la última cena, la cena que tuvo con sus apóstoles. Él celebró la primera misa y transformó el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Les dijo a los apóstoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego tomó la copa de vino y dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. ¿Te suena familiar estas palabras? Sí, son las mismas palabras que el sacerdote dice en la misa cuando celebra en la parroquia. En la última cena, Cristo ordenó a sus apóstoles como los primeros sacerdotes y los instruyó para que siguieran haciendo lo mismo. Por eso, cuando vas a misa, escuchas decir al sacerdote esas mismas palabras que Jesús dijo con sus discípulos. Cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, quería decir que estaba ofreciendo literalmente su cuerpo y su sangre, absolutamente. Cristo no podría haber sido más claro con las palabras que eligió, y la creencia de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre de Cristo fue cuestionada por mucho tiempo. Pero, ¿por qué nos dio su carne para comer? ¿Por qué pedirnos hacer algo semejante a eso? Para entender tenemos que retroceder hasta Adán y Eva. Ellos eligieron escuchar al mal en lugar de a Dios cuando comieron la fruta del único árbol que Dios les había dicho que no comieran. Cuando Adán y Eva usaron su libre albedrío para darle la espalda a Dios, lo que llamamos pecado original, rompieron la unión entre el cielo y el hombre. Los hombres perdieron la relación íntima y familiar con Dios. Enfermedad y muerte ingresaron al mundo y nos vimos inclinados al pecado. La justicia demanda que el castigo siga a cada crimen, y el único castigo acorde para la ofensa del hombre era el infierno, la pérdida eterna de ver a Dios. Qué historia triste habría sido si hubiera terminado aquí. A pesar de que el hombre ofendió a Dios, la misericordia de Dios nunca disminuyó. Él comenzó un plan para salvarnos del pecado y traernos de vuelta a estar unidos a Él, para que la gente pudiera experimentar el perdón de los pecados. Dios pidió al hombre ofrecer en su lugar un animal que sufriría el castigo destinado al hombre. En el pasado, los antiguos judíos sacrificaban un cordero sin mancha por mandato divino. El cordero no merecía morir, pero recibía el castigo que el hombre merecía y se ofrecía en beneficio de los pecados. Pero estos sacrificios no eran suficientes para el perdón. Nunca podría pagar la ofensa completa que el hombre hizo a Dios, una ofensa que merecía la pérdida eterna de Dios. Dios, en su misericordia, deseaba la unión con el hombre, pero solo el hombre pudiera pagar este pecado. ¿Cómo podría el hombre tener ese mismo beneficio? Que Dios se hiciera hombre y recibiera el castigo que nosotros merecíamos, para poder pagar la deuda del hombre y vencer a la muerte. Dios descendió del cielo, se hizo hombre y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios. Su vida, muerte y resurrección
son las únicas razones por las que el cielo está abierto a los hombres. Él le dijo a los apóstoles en la última cena: nadie va al Padre sino por mí. Así que ahora sabemos por qué Cristo debía morir, pero ¿por qué deberíamos comer su cuerpo? ¿Por qué dijo: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes? Una razón es que vivimos comiendo y bebiendo. Si esto es verdad en nuestra vida natural, tiene sentido que el Señor nos comunicara la vida eterna de este modo. Además, si el pecado original fue cometido comiendo, tiene sentido que el remedio para el pecado venga a nosotros a través del comer. En el fondo, Jesús te enseñó que comieras su carne porque quiere estar unido a ti y quiere que estés unido a Él. A través de la Santa Comunión, tú y yo recibimos la misma vida de Dios, su misma fuerza y poder, para resistir las tentaciones de este mundo y llegar a ser quienes estábamos destinados a ser, perfectos como Dios Padre es perfecto. La única forma de ser santos es hacer exactamente lo que Cristo nos dijo en el Evangelio de San Juan: aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo elevaré en el último día. Adán y Eva caminaron en el jardín junto a Dios, pero tú y yo podemos ahora estar físicamente con Jesús, Dios encarnado, unidos con Él en cada santa misa. Haced esto en memoria mía, repetid el gesto que hago yo. No temáis partir la vida como pan y derramar vuestra sangre por amor. Vosotros sois los míos. ¿Cómo comulgar bien? El momento en que comemos el cuerpo de Jesús se llama la Sagrada Comunión. ¿Qué hace la Sagrada Comunión en nosotros? Nos une personalmente a Jesús. Fijarse bien en la palabra comunión. Dos palabras: común, unión. Es decir, la comunión entre Jesús y la persona que comulga. Una unión de amor muy profunda. Jesús y la persona que comulga se hacen una. Pero, ¿es muy sagrada la comunión? Sí, es muy sagrada. Por eso debemos estar muy bien preparados para recibirla. ¿Y cómo nos preparamos? Siguiendo unos pasos. El primer paso es no comulgar si hemos cometido un pecado grave. Si he cometido un pecado muy grave antes de comulgar, tengo que confesarme. Si comulgo teniendo pecado grave, cometo un pecado muy grave, el sacrilegio, porque recibir a Jesús, que es Dios, en mi alma teniéndola sucia, pues es un pecado. Así que nunca debo comulgar si tengo un pecado grave. Segundo paso: comulgar por amor a Dios, es decir, no comulgar por comulgar. Cada vez que me acerco a recibir la Sagrada Comunión, debo ir con el deseo que esa comunión me ayuda a estar más cerca de Jesús, a amar más a Dios, a ser mejor, a perdonar a mis hermanos. Tercer paso: respetar. El respeto al recibir la sagrada forma. Debe ser un respeto muy grande. Debo ir de manera adecuada a la Santa Misa. Con respeto ir en la fila cuando me acerque a comulgar, y cuando llegue el momento de recibir a Jesús, debe ser con respeto. Puede ser en la boca o en la mano. Me acerco al sacerdote. Él me muestra la sagrada forma y me dice: el cuerpo de Cristo. Y yo respondo: amén, que significa así es. Es decir, creo que lo que me estás enseñando no es un trozo de pan, sino que realmente es el cuerpo de Cristo. Y mientras digo amén, hago una pequeña reverencia con la cabeza hacia Jesús, que está presente en la sagrada forma. Y entonces abro un poco la boca y recibo a Jesús. Si es en las manos, el sacerdote me muestra la sagrada forma diciendo: el cuerpo de Cristo, y yo digo amén,
haciendo una pequeña reverencia. Hago con mis manos un pequeño trono, poniendo la mano derecha debajo de la izquierda. Se hace así porque le estamos poniendo un trono a Jesús. Entonces el sacerdote lo pone en mis manos y yo lo tomo y me lo llevo a la boca en presencia del sacerdote. Hay algunas formas que están mal, como son estas. El que come de mi cuerpo, ese vivirá. Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás. Bueno, después de que ya comulgué, el cuarto paso es ir a rezar un rato con Jesús, hablar con Jesús, decirle que lo queremos, adorarlo, pedirle por los demás. Aprovechas ese momento mientras está dentro de nosotros. Jesús entra a tu casa, aprovecha esos minutos que estás con él. Quinto, no tomar alimentos 1 hora antes de comulgar. Por respeto al sagrado cuerpo de Cristo que vamos a recibir, no tomamos nada, no comemos nada. Solo podemos tomar agua, o si necesitamos tomar alguna medicina también la podemos tomar. Recuerda, la comunión es algo sagrado, por eso 1 hora antes nos empezamos a preparar. Bueno, chicos, han estado preparándose más de 6 años para recibir a Jesús, y ahora que ya lo pueden recibir todos los domingos, no dejen de recibirlos, porque no hay un mejor amigo ni nadie que te quiera más que Jesús. Por eso conservemos esa amistad, pero para conservar esta amistad hay que cuidarla, y la cuidamos si vamos a misa y comulgamos. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo.